Estás viendo mal la historia, como que edades o una secuencia cronológica de hechos. Si te han contado la historia universal segmentada por prehistoria, edad antigua, edad moderna y edad contemporánea, déjame decirte que estás viéndola desde un mal ángulo. ¿Acaso cuando cayó el Imperio Romano en el año 476, aquí en Sudamérica las culturas Nazca, Mochica o Tiahuanaco hicieron una fiesta para celebrar su caída? La respuesta es no. En este video te voy a mostrar una nueva forma de ver a la historia universal. Quédate para que te la explique. Primero hay que comenzar hablando de la periodización de la historia. ¿Por qué debemos dividir la historia? Bueno, es fácil. Debemos dividir la historia para entenderla mejor. Tener un panorama mucho más amplio de lo que es el hecho histórico que estamos estudiando. Pero hay discrepancias de cómo enfocar la historia. Actualmente tenemos dos formas principales de cómo enfocarla. La primera, la tradicional, la clásica. La visión tradicional segmenta la historia por hechos históricos. Lo que pasa con esto es que los hechos importantes son relativos. Para lo que a ti te puede parecer algo importante, pero a otra persona no. Lo mismo aplica para una sociedad. En Europa, por ejemplo, la caída de Roma, la Revolución Francesa o la caída del Imperio Bizantino influyen demasiado en su historia. Pero en otras sociedades de Oriente o Occidente, en América, en parte de Asia, en África, lamentablemente esa historia no se relaciona con nuestro pasado. Pero para terminar de hablar de esta visión, debemos mencionar al autor que más la popularizó. Estamos hablando de Cristóbal Keller, que en el siglo XVIII propuso dividir la historia en 4 etapas, comenzando por la prehistoria, antes que el humano descubriera la escritura. Más o menos esta etapa termina por los años 3500 antes de Cristo, donde llegamos a la Edad Antigua, la cual da su finalización con la caída del Imperio Romano, el Imperio de Occidente. Y una vez terminada la caída del Imperio Romano en el año 476, nos damos con la entrada a la etapa más larga de esta visión, la etapa de la Edad Media. Siendo esta la más larga, la cual termina con la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, dando inicio a la Edad Moderna, que se ve caracterizada por el avance socioeconómico de la población y el avance cultural de la misma, pero tiene su fin en el año 1789 con la revolución más conocida del mundo, la Revolución Francesa, la cual, según esta visión, culmina la Edad Moderna y pasa a la Edad Contemporánea, que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Pero como hemos podido apreciar, todos estos hechos tienen como epicentro a Europa. Sí, es una mirada muy eurocentrista. Pero bueno, este video se trata de algo. Tenemos a la visión científica. Una visión que no necesita de edades ni hechos importantes para ordenar la historia. Un día los autores Karl Marx y Friedrich Engels, los que popularizaron esta visión, plantearon una serie de criterios para poder usarse universalmente. Pero ¿cómo pudieron hacer esto? Se apoyaron en dos criterios muy importantes. Ellos crearon el término de estructura y el término de superestructura. La estructura teniendo como bases todos los conocimientos socioeconómicos de una sociedad. Pero a través del tiempo esta sociedad va creciendo, va aumentando de población y van naciendo nuevas ideas. Aquí es donde nacen, por ejemplo, la cultura, la política, la religión y el arte. Entonces, repasando, tenemos que los criterios importantes para hablar de la visión científica son la estructura y la superestructura. Pero entonces, ¿cómo organizaron la historia? Estos autores lo organizaron en conceptos de comportamientos socioeconómicos. Tenemos a la comunidad primitiva, al esclavismo, al feudalismo y al capitalismo. Si se han dado cuenta, cada una de ellas tiene una relación antagónica. Por ejemplo, en la comunidad primitiva vemos al hombre contra la naturaleza. En la sociedad esclavista tenemos a un patrón contra un esclavo. En la sociedad feudal tenemos a un señor feudal que se sirve de un siervo. Y después tenemos a la última, capitalismo, que nos encontramos a un señor burgués y
a un obrero que sirve al señor burgués. Cada una de ellas con una relación antagónica. Podemos aplicar esta secuencia de sociedades económicas en todas las culturas del mundo. Solo ponte a pensar, llegan desde una comunidad primitiva, se pasan a una época esclavista, una época semifeudal o feudal o capitalista. Por ejemplo, una comunidad primitiva como la que antes había en el antiguo Perú, una sociedad esclavista como hubo en ciertas etapas del virreinato, una etapa semifeudal en algunas zonas del Perú en el virreinato, y una edad capitalista una vez que ya nos convertimos en república. Por eso esta mirada científica de la historia es tan interesante y se puede aplicar en todos lados. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y suscríbete si te ha fascinado. Cualquier duda, comentario o sugerencia los estoy leyendo en la caja de comentarios. Yo fui Josué Reyes y nos vemos en el próximo video. Gracias.